Sí, sí. Perfecto. ¿Ves mi pantalla? Sí. Ok. ¿Ves la imagen y la palabra que está arriba? Sí. Bueno, la idea es que tú comentes lo que te active la imagen con la palabra, con las palabras, lo que te recuerde, lo que vincules con tu experiencia del trabajo que desarrollas, lo que quieras comentar. Y ahí vamos conversando. Muy bien. Ok. Comenzamos entonces con esta imagen. Sí. Bueno, esta imagen me hace pensar que somos frágiles, nos hace pensar que también nos podemos quebrar un poco por uno mismo, boicotearnos nosotros mismos, o también nos podemos quebrar en la interacción con otras personas. Me hace pensar en la fragilidad humana. Intacto, intacto. Pues es finalmente las cosas que suceden alrededor sí nos dañan, sí nos quiebran, sí nos van moldeando, pero el ser, la esencia queda intacta, queda intacta. ¿En qué medida ese tipo de hechos pueden ser irreversibles? Yo pienso que todo es reversible, quizá las cosas no vuelvan a ser como antes del quiebre, pero todo se puede recomponer o se puede reparar para seguir funcionando. Yo creo que también esa vida queda intacta, sufrirá daños, pero hay que restaurarla o repararla para poder funcionar en la vida. ¿Y esa reparación qué tipo de aprendizaje puede generar en una persona que ha vivido un proceso de esa naturaleza? Pues el reparar, yo creo que de los primeros pasos es saber dónde está el daño, saber cómo me afectó, porque a lo mejor yo puedo seguir por la vida como esta imagen y bueno, si así es funcional para mí, para los otros está bien, pero a lo mejor yo tengo que pues ver qué es lo que tengo dañado y sanarlo. Yo pienso que lo primero es tener una conciencia de qué me pasa, una conciencia emocional, una conciencia corporal, para poder hacer una reparación que yo pienso que en la mayor parte está en mí, porque pues si espero que alguien me repare, a lo mejor me puedo quedar así muchos años. Piedra sobre piedra. Esta imagen me hace pensar en la libertad y me hace pensar en ese, como es, en esa vida que se está escribiendo y que pasa rápido. En esa historia también me hace pensar como en una historia que tiene un pasado y un futuro. Y que esa vida se va construyendo piedra sobre piedra, esa historia. Todo lo que me sucede, todo lo que voy haciendo o no haciendo, pues se va construyendo y se va quedando firme como una piedra. Y esas luces también, pues me hacen pensar en esa condición humana, que puedo tener esas áreas muy luminosas, pero hay otras áreas que las llamamos sombras, ¿verdad? O mi lado más oscuro o el menos constructivo. ¿Tú crees, hablando con un investigador del tema del narcotráfico aquí en México, con Luis Astorga, él decía que la violencia se aprende y
quería escuchar tu opinión. ¿Se aprende la violencia en el contexto familiar o cómo se aprende? Sí, yo considero que la violencia se aprende sobre todo los primeros años de vida, los primeros 7 años de vida, y no solo porque en esos años se aprende cómo demuestro cuando estoy enojado. Y son patrón aprendido de alguien en mi familia o alguien significativo en mi vida, un maestro, una tía, la abuelita. Entonces aprendemos que estilos, o sea, en la familia hay estilos muy, pues patrones muy repetidos en la manera de expresar el enojo, la alegría. Entonces, yo pienso que sí, la violencia se aprende, nadie nace violento, en mi punto de vista. ¿Y de qué manera se puede desaprender, María Eugenia? Lo primero, pienso yo, es hacerlo consciente. Cuando yo, pues la mayor parte de mi día a día lo hago de una manera mecánica, inconsciente, pero cuando yo hago relaciones, cuando no desayuno, grito más, cuando no dormí bien, cuando me ningunean. Entonces, si yo empiezo a hacer esas como relaciones, esas pasa a mi consciente y yo creo que el autoconocimiento es la mejor manera, el inicio para reaprender, porque pues si está en un área de sombras, a lo mejor ni yo lo veo, ¿verdad? Entonces sí es echarse un clavado y querer cambiar. Yo creo que es ir haciendo cosas conscientes y tener realmente pues esas ganas de reaprender. Yo creo que todo se puede reaprender. Nada está perdido, nada es caso perdido. Vivos regresan. Ay, pues esta imagen que me hace pensar que quizá ese vaso no del todo claro es pues que es el mundo, Monterrey pudiera ser, y pudiera ser eso de que no está todo claro, me hizo pensar como en ese ecosistema, me hizo pensar como en un ecosistema donde vivimos los seres vivos. Y a veces el mismo ecosistema puede dañar los seres vivos y a su vez nosotros dañamos el ecosistema. Se marchita el cilantro, pero por el agua turbia, pero también ese marchitar pues ensucia más el agua. Entonces es como esa relación con el ecosistema. Me hace pensar, vivos regresan, vivos regresan. Yo creo que nadie se va para siempre, todos estamos aquí. Y me hace también, no sé, pensar en emociones. Estos vivos regresan. No sé. Muy bien, pues ¿Te hago comentario de la imagen o relaciono la imagen con la frase? se relaciona con la frase. Ok. Realmente todo es una imagen, el texto y la imagen es todo. Perdóname. Ok. No, pero está bien como lo haces también. Gracias. Ok. Hay vida y hay vida. Yo creo que hay vida en todos los ámbitos hay vida. Aun cuando se vea ya muy marchito, hay vida. La vida siempre está. Por eso regresa. Los procesos de agresión, ¿tú crees que trascienden el plano generacional, que pueden ir de una generación a otra? ¿O cada vez que nace una nueva generación es borrón y cuenta nueva? No, yo pienso sí se va pasando, es generacional. Más allá en comportamientos, también yo creo también que en este paso transaccional de hasta físicamente, químicamente, genéticamente, sí puede heredar, yo sí pienso.
Por eso, y así pensando en cosas macro, por eso hay naciones más agachadas que otras. Por eso hay también familias más tendencia al estar triste o no sé. Creo que puede ser algo genético, puede ser algo que pasa, pero si no se corta, ojalá se cortara en una generación. Yo pienso que habría más esperanza. Claro. Pienso que si yo vengo también resolviendo cosas no resueltas de mi árbol. Sí, no, yo igual. Vuelvo a mi tierra. Pues esto me da esperanza, ¿no? Es un rebote, algo que nace aparentemente de algo seco. Es la esperanza misma, por eso pienso que está iluminado el volver a mis raíces, volver a mi centro, volver a mi equilibrio, volver a mi paz. La violencia no solo me daña con esas heridas que me deja, también me quita mi paz, me quita mi estabilidad, me quita mi alegría. Entonces el volver a la tierra, el volver a mi centro, es posible. No es fácil, es proceso. Te iba a decir, ¿en qué medida tú crees que la pobreza, la inequidad social incide en los brotes de violencia? Sí, yo creo que son de las causas estructurales. Pienso que la violencia se da cuando hay un desequilibrio. ¿De qué? De poder, de dinero, de relaciones. Entonces, sí hay ambientes mucho más vulnerables, más propensos, donde los factores externos, yo creo sinceramente que a veces hasta te orillan a la violencia. A veces no hay otra manera, ¿verdad? Creo que sí, esto como la pobreza, eh, sí, está directamente relacionado. Y quizá para arreglar la violencia, pues había que arreglar primero lo externo, Claro. volver a equilibrar ese desajuste. Sangre de todos. Se va a decir paso, no, no sé. Sangre de todos me hace pensar en la fuerza que nos hace crecer, en esa voluntad interna, en esa enjundia que tenemos, en esa sangre que nos impulsa a poder abrirnos y a poder ir para adelante. ¿Perdón y olvido, perdón y memoria o perdón y conciencia? Perdón y olvido, no, nunca voy a olvidar. La segunda, perdón. ¿Y memoria? Sí, yo creo que hay que acomodar en mi historia. Eso que a mí me dolió, que a veces yo luego digo, pues no son concursos de agresiones, sino la agresión grande es la que a ti te dañe, no importa si para alguien sea muy pequeña. Entonces, este perdón y memoria es como acomodarlo en mi historia, no excluirlo, no borrarlo, pues sí, sí sucedió, grande o pequeño, me afectó mucho, poquito, pero la memoria sirve para no, para yo, como un warning, un foco rojo de no, de mira, hiciste esto y pasó esto. Entonces, pues la memoria me ayuda a saber. Aquí lo que quiero es que las agresiones no se vuelvan a repetir. Entonces, yo pienso que perdón y memoria, y perdón y la última, no te escucho. Conciencia. Conciencia, va muy de la mano. Perdón y conciencia, yo creo que en la medida que yo soy más reflexiva y más consciente en mis decisiones, en mis pensamientos, más libre, eso ayuda también a acomodar las cosas. La conciencia y la memoria para mí estarían muy relacionadas. Perdón, bueno, pues
en mi día a día está muy presente esta palabra perdón y siempre lo pienso como un don para mí, un don total de mí para mí. Y como es para mí, en eso lo puedo relacionar el perdón netamente, yo perdono para yo recuperar mi paz. Y este reflejo a veces cuando no perdono puedo estar así con no logro verme, no logro descifrar qué es, y yo pienso que para el perdón el autoconocimiento es muchísimo. Entonces el perdón me va a dar que este reflejo se vaya dando, se vaya limpiando, se vaya acomodando. Más allá de ese proceso personal que representa el perdón, ¿cómo interpretas tú el tema de la reparación? De ¿Cuánto la, de la sí. reparación? ¿Cuánta reparación es necesario? ¿De qué tipo debe ser la reparación para que una persona esté del otro lado de ese proceso difícil? Eh, es que depende qué tan dañado te haya dejado esa violencia. Yo pienso que para encontrar una paz total, si esa violencia afectó tu sentido de trascendencia, tus planes, pues sí se necesita, si te dañó la esperanza o creer en el amor o en la vida o en la esperanza, pues a mí se me hace muy, si no te reparas, pues no hay por qué vivir, no vas a encontrar ni tu imagen ni la imagen del mundo. Pienso que es una parte importante la reparación. Depende el área, ¿verdad? Porque a lo mejor si me dañó mi sociabilidad, bueno, puedo vivir sin hablarle a fulanito, sin hablarle a sutanita, pero si afecta más como la trascendencia, como mi valía personal, pues sí, es urgente una reparación para poder perdonar. Memoria. Este, la memoria pues sí está en el pasado, por eso está hacia abajo esta imagen. La memoria a veces puede tener mucho poder, por eso está más grande esta imagen abajo que arriba, porque hay veces vivo totalmente en la memoria, vivo totalmente en el pasado y puede cobrar vida, puede esa memoria estar muy viva y consumir mucho mi tiempo, mi energía y no sé, hasta lo veo como deforme, ¿no? Porque también depende de mi cabeza, a veces esa memoria la voy distorsionando, no sé, le veo bolas o le veo así pliegues. A veces creamos un monstruo en nuestra memoria que a lo mejor sí sucedió, a lo mejor ya le puse, a lo mejor, pero en la cabeza, la memoria es muy poderosa. ¿Tú cómo definirías la palabra paz, María Eugenia? ¿Cómo defino la palabra paz? Como dicha, como plenitud, sí, es saborear, este, como dicha, plenitud. Te honro. Aquí ya es una imagen con dos elementos y yo pienso también que para encontrar esa paz, pues no somos seres aislados. Y por ejemplo, este pajarito con esta flor, pues tienen un mecanismo hasta de supervivencia, ¿verdad? Puede obtener cosas el pajarito y puede obtener cosas la flor. Entonces, yo pienso que esta imagen, esta palabra va más a las relaciones con los seres humanos. Somos seres sociales, somos seres que siempre estamos relacionando con todos, unos más lejanos, más cercanos, pero me gusta mucho esa palabra honrar porque es reconocer en el otro, pues, quizá lo que yo misma tengo y quizá lo que no tengo, también por eso lo veo, ¿verdad? Pero el honrar para mí es como reconocer, es como valorar y como, no sé, como que ayuda a trabajar, a estar en paz, a tener una relación, reconocer en el otro eso bueno. Claro. Bien. Quería preguntarte, en tu trabajo con los talleres,
¿Hay alguna anécdota de una experiencia que haya sido transformadora para ti en el sentido de que ha cambiado tu manera de ver las cosas? Sí quizá he pensado más en la resiliencia. Yo misma llegué por una agresión al espere. El primer paso para compartir estos talleres es vivirlo. Entonces, en eso de llegar, de tú a también haber estado sentada ahí como participante y vivir el proceso, pues te hace mucho empatizar con cuando ya facilitas talleres. Y a mí no me deja de sorprender cada taller porque independientemente de aquella ofensa que han sido, no todo el mundo la comparte, el taller es muy confidencial, solamente yo, por ejemplo, es muy poco, si es un taller de 20 personas, a lo mejor una o dos se acercan a platicar tu ofensa, realmente nosotros no las socializamos. Pero pues a mí me han marcado quizá la persona que dijo, eh, eh, pues fue avisada por mi papá y lo perdono, estoy en paz, lo puedo ver como una persona, dijo, aunque convivíamos todo este tiempo por en esta casa, para mí no era nadie, y hoy lo vi a los ojos como un ser humano. Y pues te digo, me hace pensar mucho en esa resiliencia. Quizá me impactan más los casos de abuso por algo. Claro. No todo se vale, sí, no. Yo soy de la Liga de la Justicia. Sí me afecta que a veces el dinero, con dinero se trate, y a veces en el sistema penal mexicano o en otros países, pues se compra la justicia también. Y no se vale que el dinero pueda comprar todo. Pero finalmente podrá comprar ciertas cosas, pero la paz no se compra. El estar bien no se compra. Y no todo se vale. Yo creo que esta ética de principios, pues debemos de estar más atentos con esto, para mí, en esta sociedad tan este, comercializada, donde todo se cosifica, pues sí, se me hace que no todo se vale. Muy de la mano con el dinero. ¿Qué camino tú vislumbras para México después de la declaración de guerra contra el narco en 2006, que fue como el inicio de esta montaña rusa que hemos vivido? Pues hemos pasado por muchos escenarios, desde las sangrientas lucha. Finalmente, pues vas contra los cárteles, pero pues te vas a llevar civiles en el encuentro y está, no tengo aquí la cifra, pero pues sí, o sea, mueren muchas personas inocentes en esta lucha contra el cártel. Eso sucedió con Calderón, un poco más también con Peña Nieto, pero también siento ahorita que quizá en esto de que se ha dejado esta lucha, pues también hay mucha muerte de inocentes. Entonces, es difícil el equilibrio. No sé si yo pienso que encontrar la paz no es con más policías ni con más guardia civil o leyes. Hay que apostar por la educación para la paz, por el rehumanizarnos. Pudiera ser trabajar a la par con la desigualdad social, eso es importantísimo, con la educativa. Entonces, que no haya tantos baches en estas cosas externas, yo pienso que es por ahí donde pudiera haber más resultados, quizá a largo plazo, quizá con menos muertos y más firme. Justicia. Es bien difícil porque hay como que cada uno de nosotros tenemos un concepto de justicia. Me hace pensar que la justicia penal es muy reburuscada, como reburujada, como se le dice, como esta imagen muy llena
de hoyos y muy solo para conocedores, ¿verdad? Si me preguntaban qué estilo es este frasco, pues a lo mejor entonces igual en la justicia a veces es complicada entenderla. Eh, quizá pudiéramos, me hace pensar como un objeto pasado de moda esto también, está la justicia. Quizá debiéramos renovar esta justicia con la justicia civil, con la justicia restaurativa, quizá podamos actualizar o renovar estos moldes tan viejos. ¿Qué relación tiene la violencia y la impunidad? Mucha, mucha. Cuando tú sientes que algo está impune, la impunidad genera en mí sentimientos muy fuertes. Por ejemplo, si hay impunidad con alguien del gobierno, ¿no? Que sabes que tiene tantos millones o que se robó esto, lo que el otro. Cuando yo siento que hay impunidad en alguna cosa, lo primero que me da es coraje, me da desconfianza, me da impotencia. Entonces es el mismo círculo de la agresión, son los mismos sentimientos, o sea, totalmente está relacionado a esta impunidad y hay algo en el ser humano que es el deseo de venganza, que en espera le hicimos retaliación. Cuando yo parte de mi proceso de sanar es quiero que alguien la pague por eso. Y hay veces si no encuentro culpables, yo me autocastigo también. Entonces, eh, como la impunidad me genera tanto rabia, quiero que no quede ese hueco. Y a veces, pues malmente lleno es ese hueco. Yo creo que eh, pero a la par, ¿qué es lo contrario a impunidad? Pues una justicia restaurativa. Restaurar el hecho, restaurar a la persona, honrarla, vuelvo a la otra imagen y honrarme. Salvos. Me da la sensación de caminar en pasos seguros, me da la sensación de que no es un zapato frágil, que es un zapato que me protege, que es un zapato donde puedo caminar más, donde puedo estar segura, mis tobillos, mi cuerpo entero, de andar más pasos. ¿Qué puede poner a salvo de la violencia a una persona? ¿Qué puede poner? Mira, uno son los límites, pero depende de la violencia, ¿verdad? Que luego caemos en, sí, dile que estás tomando. Pues no, hay veces no es tan fácil poner límites. Sí, cuando depende el conflicto, pues es muy sano poner límites, es muy sano cuestionarse. Hay violencia que me llega porque el costo de vivir, pues te va a traer violencia, sí, la violencia está y pues ese mal que te llega es parte del costo, pero también hay violencia que yo provoco. Entonces yo empecé y luego viene la violencia y luego me hago la víctima. O hay violencia que yo permito, que es lo que decía de límites. Entonces, pues sí, ver, analizar que, bueno, hay cosas que me llegan que ni provoqué ni permití, me llegaron, ¿verdad? Ahí no más que hacer, yo pienso que para estar a salvo también es mucho aprender del pasado, aprender de mis errores, aprender de la situación para hacer los ajustes necesarios. Entonces, sería aprender del pasado, poner límites o ver si yo la provoqué, entonces qué tengo que hacer diferente, ¿verdad? Ahora, relaciones de pareja en las que una parte todo el papel de víctima y el otro de victimario y sea como un acuerdo tácito. Sí, sí, de esto hay veces, y es que hay veces que yo le saco ganancia por decir, si yo soy la víctima en esa relación, hasta le encuentro un sentido de vida y me gusta ser la víctima. Y no quiero que me quiten el papel de víctima, porque así le encontré una ganancia, a lo mejor me voltean a ver, a lo mejor me hace enfermar, no sé, ¿verdad? Entonces,
Yo pienso que lo mismo, hay violencia cuando hay desequilibrio. Y mientras también el empoderamiento no femenino, femenino masculino, porque la violencia no es de género, esta es del ser humano. Hay relaciones donde la mujer es la violenta y relaciones donde es el hombre, pero es que hay un desequilibrio. Necesita alguien empoderarse en el sentido de encontrar tus herramientas, de ser consciente de tus ciclos de enojo, de ser consciente de tus sentimientos para que se vaya desajustando esa brecha de la violencia. Uf. Bueno, va la última. Sanos. Uy, yo pienso que así se siente la violencia, que así avanza la violencia familiar, social, sí es como o sea, sí es que algo que va corriendo porque hay una escalada de la violencia. Entonces, sí, no quiero ser, o sea, yo estoy firmemente que podemos obtener cosas diferentes, pero también es una realidad esta violencia o se contrapone con la palabra de que nos creemos que así es o así debe de ser o no hay otra manera, yo creo que estoy sana, entonces pues no hago nada porque me siento que así debe de ser, ¿no? Estos deberes de ser a veces no son nada sanos, pero hay muchas actitudes o comportamientos míos que puede dañar y destruir totalmente. ¿Será cierto que la especie humana es violenta por naturaleza? Como se ha dicho algunas veces, que hay animales que no matan a otros, digo, solo para comérselos, ¿no? Pero aunque el ser humano desde el principio de los tiempos ha tenido ese tipo de comportamiento, ¿no será una acción natural del ser humano? Sí, y necesaria. Yo creo también que cierta dosis de coraje, a veces el coraje te da, es como esa adrenalina para salir de algo injusto, ¿no? Oye, mi jefa me trataba de tal manera, me dio coraje y me impulsó. Yo pienso que el coraje propiamente es un mecanismo también de defensa, de supervivencia. Aquí es las dosis necesarias, saber cómo, cuándo cortar el ciclo de violencia y que entren otros, porque ciertamente en nuestro cerebro pues hay una parte muy primitiva que nos asemeja a los animales, y yo enojada soy capaz de morder, matar, y si alguien de los míos está en peligro, pues saco mi parte más animal, que sí la tengo en mi cerebro, pero también en otras partes de mi cerebro está más evolucionado y aquí tenemos la compasión, pero hay que desarrollarlo, no por ser humano ya voy a tener la compasión y la empatía y la misericordia, no, también yo creo que esas son herramientas y esto depende mucho de esas herramientas que como ser humano yo voy desarrollando en mí y hay que trabajar, no se va a dar solo. Pienso que no se va a dar, quizá esa parte animal ya la traemos, pero las otras hay que desarrollarlas y hay que hacer algo de mí por mí. Bien, para terminar, María Eugenia, ¿tendrás alguna frase que para ti funcione como un amuleto, como un mantra, como una bandera para facilitar el proceso hacia la paz personal o familiar? Este, hay una frase del doctor Leonel Narváez, fundador de las Espere. Me gusta mucho que los seres humanos somos capaces de perdonar lo imperdonable. Me gusta mucho esto que yo pienso que la paz florece en cada corazón. No importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido ni lo que hayas hecho, ¿verdad? Siempre hay una esperanza, o sea, la paz puede florecer en tu corazón. Eso me gusta. Uy, pues te agradezco mucho, María Eugenia, por el tiempo, por la disposición, por la amabilidad. Yo estoy trabajando con esto. La idea es como a partir de estas entrevistas también generar algunas piezas para poner en el espacio urbano. Quizá en algún momento también te pida algún comentario, alguna opinión.
te comparta, por supuesto, el trabajo y pues muchas gracias. No, pues gracias. Espero haber contribuido Claro que en sí. estos espacios de paz. Son las personas que tienen un contacto más directo con este tipo de situaciones y, o sea, para mí son maestros. Pues muchas gracias. Muy bien. Un gusto. Gracias, gracias. Y seguimos ahí en comunicación. Claro que sí. Bye. Bye.